este capítulo veremos la normalización. Hay dos reglas en la vida. Regla número 1. No te preocupes por las cosas pequeñas. Regla número 2. Todo es algo pequeño. En sí, la vida es tan complicada como la hacemos. La normalización puede simplificarse. ¿Qué es normalización? Pues veremos un concepto básico de esto. En general, la normalización normaliza, elimina la duplicación y minimiza los fragmentos de datos redundantes. El resultado es una mejor organización y un uso más efectivo del espacio físico, entre otros factores. La normalización no es siempre la mejor solución. Por ejemplo, en los almacenes de datos hay un enfoque completamente diferente. En resumen, la normalización no es el diseño de modelos de base de datos relacional, el principio y el final de todo. En este capítulo también describe una breve interpretación fácil de usar de las formas normales. De igual de importancia comprender las formas normales desde una perspectiva más académica, más precisa, pero posiblemente menos comercial. Veremos el concepto de anomalías. La intención de la teoría de la base de datos relacional es eliminar las anomalías que se producen en una base de datos. Las anomalías pueden ocurrir potencialmente durante los cambios en una base de datos. En sí, una anomalía es algo porque los datos pueden corromperse lógicamente. Una anomalía con respecto al diseño de la base de datos relacional es esencialmente un cambio erróneo en los datos, más específicamente en un solo registro. Existen tres tipos de anomalías. Tenemos la anomalía de inserción, que se produce cuando se agrega un registro a una tabla de detalles y que existe un registro relacionado a una tabla maestra. Tenemos la anomalía de eliminación, que se produce cuando se elimina un registro de una tabla maestra sin eliminar primero todos los registros de hermanos en una tabla de detalles. También tenemos la anomalía de actualización o delete. La anomalía es similar a la eliminación, ya que tanto los registros maestros como los detalles deben actualizarse para evitar los registros detallados huérfanos. Vamos a dependencia, determinantes y otra jerga. Dependencia funcional. ¿Qué se refiere a esto? Pues imaginemos que tenemos la variable y que depende funcionalmente de la variable x. Y si el valor de y está determinado por x, en otras palabras, si y es igual a x más 1, el valor de x determinará el resultado, el valor resultante de y. Por lo tanto, depende de x como una función de valor de x. Determinante. El determinante en la descripción de la dependencia funcional en el punto anterior es x, porque x determina el valor de y, al menos parcialmente porque 1 se agrega a x. Dependencia transitiva. Z depende transitivamente de x cuando x determina y y determina z. La dependencia transitiva describe así que z depende indirectamente de x a través de su relación con y. Clave candidata. Una clave candidata, o también llamado clave potencial o permisible, es un campo de combinación de campos que puede actuar como un campo de clave principal para una tabla. Por lo tanto, identifica que forma única un registro en la tabla. Dependencia funcional completa. Esta situación se produce cuando x determina y, pero x combinada con z no determina y. En otras palabras, y depende solo de x y de x. Si depende de x con cualquier otra cosa, no hay dependencia funcional completa. Esencialmente x, el determinante, no puede ser una clave compuesta. Una clave compuesta tiene más de un campo, el equivalente de x con z. Dependencia de valor múltiple.
Esto también se conoce como dependencia de valor múltiple. Un ejemplo comúnmente usado de una dependencia de múltiples valores es un campo que contiene una lista o colecciones delimitadas por comas de algún tipo. Una colección podría ser una matriz de valores del mismo tipo. Dependencia cíclica. El significado de la palabra cíclico es un patrón circular, recurrente, anillo cerrado o una estructura de cadena circular. En el contexto del modelo de base de datos relacional, la dependencia cíclica significa que X depende de Y, que a su vez también depende de X, directa o indirectamente. La dependencia cíclica, por lo tanto, indica un patrón de interdependencia lógica circular. La dependencia cíclica suele ocurrir con tablas que contienen una clave primaria o llave primaria compuesta de 3 o más campos. Por ejemplo, cuando 3 campos están relacionados en pares entre sí, en otras palabras, X se relaciona con Y se relaciona con Z y Z se relaciona con Z y X se relaciona con Z. En última instancia, Z se relaciona con X. Vamos al siguiente punto. Definiendo formas normales. El enfoque académico aceptado, el otro es mi invento. Un poco ortodoxo y muy criticado por su falta de precisión, pero más fácil de entender al principio. Pues veamos. Tenemos la primera forma, que NF, primera forma normal. Bueno, nos dice que elimina los grupos que se repiten, define claves primarias. Todos los registros deben identificarse de forma exclusiva con una clave principal. Una clave principal es única y por lo tanto no se repiten, no se pueden permitir valores duplicados. Por ejemplo, el número de cédula de una persona, el número de cédula es único y por lo tanto otra persona no debe tenerlo. Podría considerarse como una clave principal. Todos los campos que no sean la clave principal deben depender de la clave principal, ya sean directa o indirectamente. Todos los campos deben contener un solo valor. Todos los campos en cada campo deben ser el mismo tipo de datos. Bueno, si por ejemplo, si relaciono varias tablas, por ejemplo, número de cédula, sé que es un entero porque me permite almacenar números. En otra tabla tengo ya lo que viene en las claves foránea, que se relacionan entre sí, tienen que tener el mismo tipo de datos. Cree una tabla para mover los grupos que se repiten en una tabla original. Bueno, en sí se podría decir que un resumen de todo esto sería, bueno, de la primera forma, que elimina los grupos que se repiten de manera que todos los registros de todas las tablas se pueden identificar de forma única mediante la clave principal en cada tabla. En otras palabras, todos los campos que no sean la clave primaria deben prender la clave primaria. Bueno, vamos ahora a la segunda forma normal. Ya nos dicen esta. Las tablas deben estar en primera forma normal. Todos los valores no deben depender completamente de la clave principal. Las dependencias parciales deben ser eliminadas. Cree una nueva tabla para separar la parte parcialmente dependiendo de una clave principal y sus campos dependientes. Bueno, en sí un breve resumen de la segunda forma normal podría ser que todos los valores que no sean clave deben depender completamente de la función de la clave principal. No se permiten dependencias parciales. Existe una dependencia parcial cuando un campo depende completamente de una parte de una clave primaria compuesta. Pasemos a la siguiente, que es la tercera forma normal.
Bueno, en este apartado nos dice que elimine la dependencia transitiva, lo que significa que un campo está determinado directamente por la clave principal. Tercera forma normal. Hace lo siguiente. La tabla debe estar en segunda forma normal y la tabla segunda forma normal tiene que estar en tercera forma normal. Eliminar las dependencias transitivas. La dependencia transitiva es cuando un campo está determinado indirectamente por la clave principal porque ese campo depende funcionalmente del segundo campo, donde ese segundo campo depende de la clave principal. Cree una tabla para contener cualquier campo separado. En resumen, podemos decir que tenemos que eliminar la dependencia transitiva, lo que significa que un campo está determinado indirectamente por la clave principal. Esto se debe a que el campo depende funcionalmente de otro campo, mientras que el otro campo depende de la clave principal. Ahora vamos por forma normal de Boyce-Codd. Cada determinante de una tabla es una clave candidata. Si solo hay una clave candidata en tercera forma normal y forma normal de Boyce-Codd son la misma, una tabla debe estar en tercera forma normal. Una tabla solo puede contener una clave candidata. Bueno, en resumen se podría decir que una clave candidata tiene potencialmente para ser la clave principal de una tabla. Una tabla no tiene permitido más de una clave principal porque la integridad referencial lo requiere como tal. Sería imposible verificar las claves externas con más de una clave principal. La integridad referencial sería automática, inválida, implacable y por lo tanto no habría un modelo de base de datos relacional. Cuarta forma, normal. Bueno, esta nos dice que eliminemos conjuntos múltiples de dependencia multivalor. Una tabla debe estar en tercera forma normal, en esta y en esta. Las dependencias multivaluadas deben transformarse como dependencias funcionales. Esto implica que un valor de no múltiples valores depende de una clave principal. Elimine conjuntos múltiples de dependencia de valor múltiple o de un valor múltiple, que a veces se describen como dependencias de valor múltiple no trivial. Un conjunto de valores múltiples es un campo que contiene una lista delimitada por comas o colecciones de algún tipo. Una colección podría ser una matriz de valores del mismo tipo. Esos valores múltiples dependen en su totalidad de la clave principal. El entero significa la colección completa en cada registro. Bueno, vamos a la quinta forma normal. Wow, ya casi acabamos. ¿Qué nos dice la quinta forma normal? Que eliminemos las dependencias cíclicas. La quinta forma normal también se conoce como una forma normal de proyección, PNJF. Las dependencias cíclicas deben ser eliminadas. El término proyección se utiliza para describir nuevas tablas que contienen su conjunto de datos. De las tres pares resultan como una combinación de una sola tabla de clave primaria compuesta de tres campos, siendo esos tres pares de el campo 1 con el campo 2 y con el campo 2 con el campo 3 y el campo 1 con el campo 3. La dependencia cíclica es que todo está relacionada, que excluye las repeticiones. Si las tablas se vuelven a unir utilizando una combinación de tres tablas, los registros resultantes serían los mismos que los presentes en la tabla original. Es un registro establecido por la validez de la quinta forma normal, que la unión posterior o la transformación
debe coincidir con los registros de una consulta de la tabla de datos transformada. La quinta forma similar es similar a la cuarta forma normal. Ambos intentan minimizar el número de campos o enclaves, enclaves compuestas. Pues bien, pasemos al último temita, que dice formas normales de claves de dominio. ¿Qué nos dice? Que las formas normales de clave de dominio es la duplicación definitiva de la normalización, que es una aplicación medida del estado conceptual, un lugar de proceso de formación en sí mismo, de proceso de transformación en sí mismo. De no haber anomalías de inserción, cambio o eliminación de datos, cada registro en cada tabla debe ser identificable de forma única y directamente con la clave primaria en su tabla. Toda la validez de datos se realiza dentro del modelo de base de datos. Forma normal de la clave de dominio es una forma ideal y una definitiva o finalidad de normalización de base de datos relacionales. La forma normal de una clave de dominio nos dice que es una forma ideal y una forma definitiva o final de normalización de base de datos relacionales. Este nivel de normalización es matemáticamente más perfecto y tiene belleza en su simplicidad granular. Eso es todo, amigos, por este capítulo. He presentado el capítulo número 4 y sin más que decir, les deseo suerte, éxitos y denle manita arriba, y sin nada, bye.